depósito, y de aquí ya se baja por gravedad hacia toda la comunidad de Ameyaltepec. Y por allá se ve el puente, ahora sí se ve bien clarito, el puente de la autopista del Sol. Allá está, y ahí se ven algunos pueblos como San Miguel, y más por acá, atrás de ese arbolito está San Agustín Huapan, y para acá está Analco. Y bueno, es una cosa absurda también que vemos cómo estamos divididos políticamente, porque siendo vecinos, pueblos vecinos, por ejemplo, Tlamamacán y San Juan Tetelcingo pertenecen a otro municipio. Y bueno, algunos pertenecen a Tepecua, algunos pertenecen a Huitzuco. Y yo creo que fue con la idea de un poco dividirnos, ¿no? Para no estar, no darnos cuenta de la fuerza que puede ser el estar unidos, ¿no? Como lo que se hizo ahora en la lucha en contra de la presa de San Juan Tetelcingo. Yo creo que no podemos dudar de que nuevamente quieran intentar la construcción de la presa de San Juan Tetelcingo, y allá es donde se ve esos cerros en donde se piensa poner las cortinas de la corteza y detener el agua que con el tiempo puede inundar a todos los pueblos y destruir pues su relación que existe, ¿no? entre todos ellos, ¿no? O sea, sería una obra gigantesca pues. Y todo esto, la parte de abajo, quizá Meyaltepec no sabemos si quede en la parte de arriba, no sé, quizá no desaparezca, pero de todos modos, o sea, ¿para dónde le vamos a dar, no? ¿Dónde le vamos a dar vuelta? No sabemos cuál sea el plan del gobierno, ¿no? Y el gobierno pues realmente no hace gran cosa por realmente ayudar a las comunidades. La gente tiene que salir hacia otros estados, hacia otros países, Estados Unidos principalmente, pues tienen que ir a trabajar de braceros, cuando aquí se tiene también el trabajo sobre el papel amate, sobre el barro pintado, sobre la madera, las máscaras de madera. O sea, yo creo que si tuviéramos un plan de comercialización hacia el exterior, pero que realmente se interesaran en promoverlo y comercializarlo, yo creo que podríamos solucionar de alguna manera los problemas que se tienen en la región, simplemente con el agua. O sea, yo creo que muchas comunidades de las que están abajo pueden beneficiarse, podrían tenerse plantíos de, no sé, cultivos de qué puede ser, de papaya, no sé, o sea, muchas posibilidades que se pueden tener allá abajo, ¿no? ¿Qué tal si al rato quieren desviar el río hacia alguna ciudad, y qué va a pasar con las comunidades, con sus animales, con los cultivos, que algunos, pues, en algunas partes se aprovecha el agua, ¿no? Bueno, no sé, realmente no quisiera ser tan pesimista, pero sí, pero la cosa es que sí seguimos también en la lucha, nosotros a través del arte damos a conocer nuestro trabajo, eso nos alivia también un poco, ¿no? Porque pues, de alguna manera nuestro trabajo también se da a conocer a muchas partes, ¿no? Y también es una manera de expresar nuestra cultura, nuestras preocupaciones, nuestros sueños. No sé, o sea, es una manera de salir adelante, pues, en una situación a veces medio difícil, pero pues ahí vamos, ¿no? Porque si en nuestro país no se valora, pero creo que nos anima también cuando en otros países de alguna manera nos apoyan también al dar a conocer nuestro trabajo, ¿no? Y pues hay que seguirle.
Esta exposición sobre México se inscribe dentro de un ciclo aquí en el Centro Cultural el Parc de la Villette, que es un centro cultural en el norte de París, el más grande centro cultural en París, y es un ciclo que trata de las culturas vivas frente a la mundialización. Empezamos con el Mali, vamos a seguir con el Portugal y después con el cuerpo en el Islam. ¿Por qué México? México está en primera línea frente a ese fenómeno de la mundialización que a veces se dice que va a aplastar todas las culturas, que la cultura Pepsi Cola, McDonald's, Disneyland va a acabar, va a homogeneizar el mundo. Lo que queremos mostrar es que no es, que hay gente que releva, que toma ese desafío y que se hacen creadores frente a este peligro que hay. Je vois comment est-ce que les Indiens de Mexique, ils se réveillent. Nous sommes en pleine révélation parce que pendant longtemps, ils ont opprimé les Indiens, ils ont humilié les Africains, ils ont cru qu'on serait incapable un jour de lever la voix et se faire entendre. Moi, je suis très content de voir que les Indiens, ils se font entendre, quoi. Et quand ils se font entendre, personne ne gueule, hein, on les écoute, quoi. Et donc, il faut parler de plus en plus fort. Ah oui, comme nous les Africains aussi. Mais ce qui m'a frappé là-bas, ils ont dit que tu sois indien, que tu sois non indien, nous sommes là pour un message planétaire. Là, ça m'a plu, ça, quoi. Ça m'a plu, ça. Et comme je disais là, nous sommes à un problème. Le problème qui se passe maintenant, c'est ni indien, ni africain, ni européen, parce que ceux-mêmes qui ont méprisé, qui ont humilié les Africains et les Indiens, ils sont en train de tuer la planète. De abrazar a un niño, pues tienes que abrazar tu arma. Bueno, la vida aquí es muy diferente que del pueblo, o sea, del pueblo de uno mismo. Por lo que en el pueblo lo que nos dedicamos en hacer es lo único lo que hacen todas las mujeres, o sea, casarse, tener hijos y después cuidarlos y cuidar la casa y hacerle de comer el marido, y es lo único que se hace. Para mí pues es un cambio muy grande. Como les digo, es muy difícil que una mujer tenga algún cargo. Es muy difícil pues en un pueblo en donde no existía pues los zapatistas, porque no hay diferencia pues de hombres y mujeres. Sur la lutte des femmes, en fait, quand on écoute parler les zapatistes,
les femmes zapatistes, en tout cas dans votre exposition, on se dit qu'on est un peu dans une société parfaite. Parce que j'ai jamais vu, nulle part, j'ai jamais vu un monde où on ne discriminait pas les femmes. Et j'aimerais bien que ça arrive à tout le monde. Hein. Les Indiens du Mexique m'étaient complètement inconnus. Même le mouvement zapatiste, je ne connaissais pas. D'ailleurs, il m'a beaucoup intéressé. J'ai trouvé que c'était un mouvement très différent de ceux qu'on pouvait trouver ailleurs. Le pacifiste et le fait de dire qu'une armée n'était pas là pour prendre le pouvoir, mais plus pour s'imposer, pour imposer des visions, une culture, un art, une façon de vivre. Et j'ai trouvé ça très beau et très touchant. NAFTA, one of the biggest reasons why, the main reason why the Chiapas Zapatista revolution occurred was forced upon by the states, you know, and if we were to hold an exhibition like that would call for a lot of internal analysis, which the French seem much more open to that. Me gustó la ausencia de Marcos, digamos, que no es como el gran protagonista de la exposición, eso me parece muy bueno. Me gustó también que no es solamente los zapatistas y que Chiapas es mucho más que los zapatistas mismos y en eso me parece muy valioso, digamos. Los pueblos indígenas del país nos sentimos orgullosos por ser mexicanos. No queremos dividir el país. No estamos pensando formar un estado dentro de otro estado. Lo que queremos es un lugar en ella, un lugar donde haya libertad de ejercer nuestra libre determinación como pueblos indígenas. En 1974 surge la Casa de la Cultura de Juchitán y yo creo que desde el surgimiento de la Casa de la Cultura de Juchitán, en el 72 se crea la Casa de la Cultura de Juchitán y la COSEI en el 74. Creo que el movimiento cultural se dio antes, se dio mucho antes y los personajes fueron siempre Toledo y Víctor de la Cruz, que fueron los que fundaron la revista Guachachiresa. Creo que parte de ese movimiento cultural que surgió de 1972 aún se mantiene. Bueno, yo soy la primera pintora en Juchitán, entonces me costó muchísimo, también un poquito cruel, ¿no? Un poquito, hay muchas diferencias en los hijos y con las hijas, ¿no? Por ejemplo, de que los hijos pueden salir, o sea, a mí me tocó todavía en mi generación de que los hijos pueden salir a estudiar y las hijas no, ¿no? O bueno, los hijos tienen derecho a ser pintor y la hija no, ¿no? Entonces yo me tuve que pelear con eso, ¿no? Pero bueno, en mi caso, yo tomo más la libertad, muchísimo más que una mujer tradicional de Juchitán. A ver, ¿por qué? Por todo lo que yo he pasado, ¿no? O sea, por lo que yo he luchado con mi familia, con la sociedad, con 20,000 gentes, y yo he sido libre, ¿sí?
pero podía ser también que el humor es el humor que yo aprendí en casa, ¿no? El que estilaba mi padre, pues el que estilan los juchitecos, que es un humor mucho de mierda, mucho de sexo y mucho de la estupidez de la gente, ¿no? Pero que eso también es universal, digo, no es nada de ese lugar, pero bueno, entonces creo que si hay algo de sentido de humor en mi obra o en mis actitudes, todo, las veo más como cosa juchiteca. Una de las políticas de la emisora de nosotros, la televisora, podríamos decirle, el que es el Canal 12, donde transmitimos, es darle preferencia a la gente que no aparece en el escenario político, que no participa en asambleas, que no se escucha mucho, ¿no? Cuando nosotros estamos exigiendo que tengamos nuestros propios medios de comunicación, no estamos pidiéndoles millones de pesos, nada más les estamos pidiendo que nos garanticen el libre tránsito, ¿no? Que podamos entrevistar al presidente de la República, que podamos entrevistar al gobernador, que podamos entrevistar a los servidores públicos, que podamos estar presentes cómo tratan a la gente. Voilà, l'exposition qui m'a énormément plu, pour plusieurs raisons. Surtout que je me suis toujours senti proche des Indiens, comme je vous l'ai dit, parce qu'en tant qu'Africains, nous avons la même histoire. Voilà. C'est la même histoire. Et là, de très près, essayer de voir ça de très près, c'est encore très touchant. Et comme je vous ai dit, c'est la première fois aussi que j'entends parler au Mexique des Afro-Mexicains. Et ça aussi, ça m'a vachement plu. Ça, c'est intéressant de le soulever. L'aspect qui m'intéresse le plus, c'est cette façon d'avoir abandonné Diego Rivera et la peinture traditionnelle mexicaine pour travailler avec ce que l'on a dans les mains. Voilà. Et ça correspond pas exactement à ce que je pensais, mais j'en suis quand même très content. Ça me plaît beaucoup. Pour le moment, ça va. Bientôt, ils vont se mettre à jouer. Un contremaître doit s'occuper d'eux. Moi, je ne fais que leur montrer le travail. Chaque année, le Sinaloa inonde le marché nord-américain avec 1 million de tonnes de légumes, un volume d'exportation estimé à près d'1 milliard de dollars. 4 grandes familles contrôlent à elles seules la moitié du marché. Aucune clause de l'ALENA n'interdit la circulation de marchandises impliquant le travail des enfants.
Et sache que leur dignité n'a aucune valeur. C'est formidable. Aquí es precisamente les empleados étnicos son devenus un curiosité privilégiée pour le capital. Guiados par le capital. Son varias cosas que me van formando en la personalidad, ¿no? y revelándose uno, ya no se siente uno tan a gusto así en este mundo como están dando las cosas y dice, no, pues es que esto no está bien. Y entonces ya uno va teniendo su propia opinión y a base de eso pues uno va también ya con la herramienta, el arma en las manos, que es un pincel, y lo avientas, ¿no? Y entonces ese es yo creo que la fuerza que yo creo que pueda tener mi obra, ¿no? Porque ha sido de la experiencia, ha sido de ver la situación en el campo, de vivirlo en carne propia en la familia, y luego pues igualmente estar en los Estados Unidos de una manera ilegal, habiendo sido discriminado y atacado en alguna ocasión, casi a punto de ser asesinado, y bueno, son parte también de la lucha, ¿no? Me marcó bastante la última parte, que es la de los indígenas viviendo en las proximidades de las ciudades. Me marcó bastante porque creo que es el camino al que van dirigidos muchos grupos indígenas, o muchos indígenas creyendo ir hacia la modernidad, hacia el progreso, y terminan viviendo como, no sé, como prostitutas, drogadictos, o sea, terminan teniendo los peores trabajos en la ciudad y viviendo en condiciones inhumanas. Digamos, esa es la parte que más me impresionó por ver a la condición a la que es reducida tanta gente, que contiene en sí tantos valores de los que deberíamos aprender también. La línea es un lugar que yo crucé desde chiquita con mi madre, donde a mí me separaban con mi madre de mi padre, porque mi padre era un hombre blanco y mi madre una mujer indígena. Entonces aprendí, así como todos nosotros aprendemos en nuestras vidas, que el mundo está dividido. Y no entendemos muy bien cómo la idea de la frontera es una idea que aún no la entiendo, pero lo que sí entiendo es que en mí hay una necesidad de traducir las dos cosas, de crear puentes entre personas, entre mujeres y hombres, y entre personas que yo amo y que son importantes para mi vida. Y creo que en la música es posible hacer eso, porque las fronteras en realidad no existen en la música. Yo creo que he podido tocar a través de mis imágenes el alma de mucha gente, incluso de esta sociedad, ¿no? O sea, también es como abrir las ventanas de lo que somos como cultura y que podamos aprender, ¿no? Es una nueva era para nosotros los indígenas, que nosotros tengamos que interpretar nuestra propia realidad.
suis un immigré, voilà. Donc, je suis étudiant là et je travaille en même temps pour gagner ma vie. Et, en passant du parc de la Villette, j'ai vu qu'il y a une exposition sur les Indiens de Mexique. Et ben, ça me plaît trop et vraiment, en rentrant, ça m'a touché vraiment. Ce qui m'a touché, c'est que j'ai vu des jeunes Mexicains qui vont clandestinement en Amérique, qui font n'importe quoi pour arriver en Amérique. Ça m'a vraiment touché, c'est l'humanité là. On dit pourquoi c'est pas pareil. Les Américains c'est des êtres humains, les Mexicains c'est des êtres humains et chacun sa vie privée. Ça vraiment ça touche le cœur. Il n'y a pas que le Mexique, c'est un peu partout dans le monde. Et il faut avoir une égalité dans la vie entre les êtres humains là. C'est pas voilà quoi. Cette exposition, elle contribue à rétablir le regard en nous disant tout simplement que les Indiens du Mexique sont nos contemporains et qu'ils ne sont pas ni des vestiges du passé, ni des pauvres malheureux victimes de la terrible exploitation du tiers-monde, mais des acteurs de la modernité. C'est cette image-là qui me semble effectivement ressortir de cette exposition et relativement nouvelle, en tout cas en France et peut-être dans une bonne partie du monde occidental. Je ne pensais pas qu'on puisse faire une aussi belle exposition. Je veux dire, où à la fois, je dis belle parce qu'il y a aussi un côté esthétique, il y a un côté informatif qui relève des sciences sociales, il y a aussi un côté, disons, d'anthropologie courante, et surtout,